Biden pone a prueba al Congreso. La histórica elección del general Lloyd Austin frente a una ley de hace 73 años. Austin se retiró del servicio activo hace 4 años y necesitará de un permiso especial del Congreso para poder ocupar el cargo de secretario de Defensa, algo que solo ha ocurrido 2 veces desde que se promulgó en 1947 una ley para reforzar el control civil de las Fuerzas Armadas. La nominación del general Lloyd Austin por el presidente electo Joe Biden ha planteado una difícil pregunta para el Congreso: confirmar al primer secretario de Defensa negro o reforzar una ley con 73 años de antigüedad diseñada para evitar que los oficiales militares recientemente retirados dirijan el Pentágono. Austin, de 67 años, un general con un rango de 4 estrellas, dirigió el Comando Central de Estados Unidos, antes de retirarse en 2016. Ahora necesita una exención de una norma de 1947 que buscaba reforzar el control civil de las Fuerzas Armadas al requerir un periodo de reflexión de 7 años para los oficiales, después relevo del servicio activo. Los legisladores están divididos sobre qué hacer. Entiendo la importancia del control civil. Me preocupa que pidan que haga una exención, declaró la senadora Mazie Hirono, demócrata por Hawái, que forma parte del Comité de Servicios Armados que supervisará la nominación. Así que los tomaré en consideración, agregó. A diferencia del proceso de confirmación de nominados que se realiza solo a través del Senado, este tipo de permiso debe ser aprobado por ambas cámaras. Solo 2 nominados al Pentágono han recibido alguno desde que se promulgó el requisito después de la Segunda Guerra Mundial: la elección de George Marshall por el expresidente Harry Truman en 1950 y la elección de James Mattis por Donald Trump en 2017. Durante la administración Trump existía la preocupación de que las decisiones políticas históricamente tomadas por civiles se dejasen en manos de jefes militares, y eso está impulsando el deseo de algunos de ver a otro civil hacerse cargo cuando Biden se convierta en presidente. Jim Golby, investigador principal del Clements Center for National Security de la Universidad de Texas en Austin, argumenta que no se debe otorgar el permiso. Según Golby, la exención de Mattis se basó en tener un líder militar para estabilizar la toma de decisiones bajo un presidente sin experiencia, mientras que el objetivo de Biden es recuperar la normalidad. Si el Congreso otorga una exención, será muy difícil restablecer esta ley en la práctica. Cuanto más difuminemos las líneas entre lo civil y lo militar, más debilitaremos nuestras Fuerzas Armadas y las haremos más políticas y menos efectivas. Terminaremos con generales liberales y generales conservadores, no generales estadounidenses, afirmó. El problema no se divide en líneas partidistas. Algunos republicanos, incluido el presidente de las Fuerzas Armadas del Senado, James Inhofe, republicano por Oklahoma, dicen que apoyan la suspensión de la regla de 7 años. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmó que el Congreso evaluará este permiso. Esa es la excepción, no la regla, señaló Thune a los periodistas el martes. Hicimos eso por Mattis, así que creo que es algo por lo que tenemos una supervisión civil del Departamento de Defensa. Pero de nuevo, no lo descarto. Es solo algo que tendremos que considerar cuando llegue el momento. Biden indicó el miércoles que la relación civil-militar ha estado sometida a una gran tensión en los últimos años y argumentó que Austin puede mejorarla. No tengo ninguna duda, no hay duda alguna, de que este nominado honrará, respetará y dará vida en el día a día al principio preeminente de liderazgo civil en asuntos militares en nuestra nación, declaró. Biden solicitó al Congreso una exención para Austin, como la de Mattis en 2017. Fue aprobada en 2017 por 81 votos frente a 17 en el Senado
y 268 frente a 151 en la Cámara de Representantes antes de que Trump asumiera el cargo, allanando el camino para que Mattis fuera confirmado. El día de la toma de posición, la mayor parte de la oposición fue de los demócratas. Algunos de ellos dicen que Austin debería recibir el mismo trato. Parece increíblemente cualificado, opinó a NBC News la senadora Debbie Stanoff, demócrata por Michigan. Pero supongo que el Senado no lo trataría de manera diferente al general Mattis. Eso ciertamente no tendría ningún sentido, apuntó. Hawkins Jeffries, representante demócrata por Nueva York, elogió a Austin como un general pionero de 4 estrellas, que se ha pasado la vida protegiendo las libertades estadounidenses. Jeffries declaró a los periodistas el martes que esperará para ver las alegaciones que el equipo de Biden presentará, pero recordó que Austin ha estado desconectado del ejército durante varios años. Tengo la expectativa de que apoyaremos firmemente su nominación y nos aseguraremos de que reciba la consideración que se merece, dijo. La senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, teniente coronel retirada de la Guardia Nacional del Ejército, que votó en contra de la exención de Mattis, aseguró a MSNBC que se opondrá nuevamente a Austin por principios, pero agregó que espera que se apruebe su candidatura y apoyará la nominación, calificando a Austin como un excelente oficial que está cualificado y será un excelente secretario de defensa. Durante el mandato de Mattis, los funcionarios de defensa se quejaron de que confiaba más en sus oficiales generales, a menudo excluyendo a los civiles de la política. Durante la administración Trump, muchos funcionarios de políticas civiles abandonaron el Pentágono y muchos de ellos no fueron reemplazados. En algunos casos, las vacantes fueron ocupadas por oficiales militares, lo que llevó a los oficiales de defensa a referirse sarcásticamente a los cambios como los generales se ha vuelto locos en el Pentágono. Ahora a algunos funcionarios de defensa les preocupa que Austin, como Mattis, dependa más de sus líderes uniformados que de su equipo de política civil. El senador James Lankford, republicano por Oklahoma, dijo que no se opone a una exención de un nominado al Pentágono y señaló que la apoyaba para Mattis y evaluará al próximo nominado como persona o como líder. Jair Bolsonaro declara y dice: "Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos". El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin,
Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".